Bienvenidos todos, bienvenidos de nuevo a este programa de La Salvación está en la historia. Mi nombre es Javier y yo os invito a que permanezcáis con nosotros pues en una nueva etapa que estamos dedicando. ¿De qué trata este programa? Porque a lo mejor es la primera vez que nos veis o ya hace mucho tiempo y no os acordáis. Pues en este programa la finalidad es servir de puente. Servir de puente, servir de altavoz entre una palabra y tu vida. Entre una palabra y ti mismo. Porque resulta que es una realidad de que estamos bombardeados de palabras vacías todo el día. Todo el día estamos escuchando ruidos en la calle, los vecinos, la política, el televisor, los periódicos, tantas y tantas cosas. Estamos abordados de información. El móvil está todo el día sonando, los mensajes de WhatsApp se acumulan, los correos electrónicos. No damos abasto con tanta información. Y sin embargo, resulta que Dios está hablando constantemente y estamos tan absortos, estamos tan distraídos que no nos damos cuenta. Aparece Dios en la historia, aparece Dios en tu vida y resulta que no nos damos cuenta. Por eso Dios nos ha puesto una palabra, Dios nos ha puesto en la iglesia. Y como muchas veces estamos pues todo el día escuchando otras voces, pues desde este programa queremos ser este altavoz, este puente que vaya desde la palabra de Dios a tu vida. Porque resulta que todo lo que está escrito en la Biblia, todo es palabra de Dios. Y es una palabra de Dios que es luz, que ilumina tu vida, ilumina tu historia. Lo que pasa es que no sabemos, estamos tan acostumbrados a vivir en la vorágine del mundo que tenemos el oído cerrado, tenemos la cabeza embotada y no nos damos cuenta. Pues bien, vamos a hablar hoy de un pasaje concreto de la Biblia, uno muy conocido, que es la historia de Lázaro. Seguro que a todos nos suena. Pues bien, pues ya te digo yo que vas a ver, si te quedas con nosotros vas a ver cosas en esta palabra que nunca te habías dado cuenta, que nunca nos habríamos dado cuenta. Porque resulta que es que hay que leer más allá, estamos acostumbrados a leer por encima, a quedarnos en la superficie, en lo que parece. Y Dios, con esta palabra y con todas las palabras, siempre va más allá. Va a nuestro interior, a nuestra alma, a nuestro espíritu, para darnos un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, de que Dios nos quiere. Pues bien, vamos a ir viendo cómo este Lázaro eres tú y soy yo. ¿Y cómo es esto? Pues vamos a ir viéndolo poquito a poco. Es un relato, puede parecer más o menos de película, pero en realidad es una predicación. Este relato de la resurrección de Lázaro es un anuncio del Evangelio. Es una parábola, como si fuera una palabra, pero en acción, que se realiza, que se cumple. Vamos a hablar sobre la resurrección. Que la resurrección, ¿qué es? ¿Un dogma del cristianismo? ¿Qué es una idea? ¿Qué es lo que es? La resurrección es un hecho importantísimo, que no tenemos que esperar a que nos muramos el día de mañana para experimentarlo. Resulta que la resurrección de Cristo es real. Jesucristo murió y resucitó, es un hecho histórico. Pero no un hecho histórico solamente que sucedió hace 2000 años y ya está, sino que Dios está vivo ahora y puedes hacer que tú en tu vida, hoy, cada día, pero hoy, experimentes esta resurrección. Porque si tú todavía no has experimentado la resurrección en tu propia vida, todavía no sabes lo que es el cristianismo. No has empezado a saberlo en profundidad lo que significa ser cristiano. Pero no te desanimes, no te desanimes. Vamos a escuchar y vamos a dejarnos llevar por lo que Dios nos quiere decir. Que vas a ver que es un mensaje maravilloso, un mensaje fantástico, de poder experimentar esta resurrección de Cristo hecha carne en nuestra propia vida, todos los días, hoy. Pues bien, empieza la palabra diciendo, que está tomada del Evangelio de Juan, que había un enfermo que se llamaba Lázaro, y este Lázaro era amigo de Jesús, y fueron a enviarle sus dos hermanas, que tenía dos hermanas, se llamaban Marta y María, fueron a enviarle a Jesús un mensaje. Mira, Jesús, nuestro hermano está enfermo. Vamos a abrir aquí un paréntesis, porque estas Marta y María no son dos cualquiera, hay una historia detrás de ellas, igual que una historia detrás de cada persona. Porque no era la primera vez que estas dos mujeres se encontraban con Jesús, ya hemos dicho que eran amigos. Los tres hermanos eran amigos de Jesús y de sus discípulos. Pues se nos cuenta el Evangelio, vamos a hablar primero de esta parte, que después vamos a ver que tiene mucho que ver con la otra,
que Marta y María eran dos hermanas. Y estaban en la casa y un día se presenta allí Jesús con sus discípulos. Pues nada, dice que Marta empezó a barrer allí la casa, a limpiar, a ponerlo todo en orden. Y María se sentó a los pies de Jesús, escuchándolo nada más. Claro, estaba Marta con sus quehaceres, con sus cosas, y veía a la hermana que estaba allí parada, que no le echaba una mano, y ya, claro, pues se enfadó. Dice, Jesús, mira, no te da nada, que estoy yo aquí todo el día afanándome porque todas las cosas salgan bien, por aquí, por ayudaros, por poneros la comida por delante, porque la casa esté saltando, y hay mi hermana que está ahí, que no le da nada. Pero puede decirle algo, puede decirle que me ayude, que está ahí sin hacer nada, escuchándote. ¿Y sabéis qué le respondió Jesús? Marta, Marta, te afanas por tantas cosas y no hay necesidad de muy pocas, es más, de una sola. Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, que no le será quitada. Pues bien, parece este breve encuentro, que parece fortuito, que parece que no tiene importancia, pero encierra una importancia crucial en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida cotidiana. Porque un pasaje central del Evangelio, de las enseñanzas de Jesús, dice: buscad el reino de Dios, buscad primero el reino de Dios y todo se os dará por añadidura. Es decir, Jesucristo nos estaba diciendo, porque claro, el cristianismo no es un hobby. El ser cristiano no es como decir, mira, yo ahora me he apuntado a unas clases de inglés, que yo voy los martes y jueves de 12 a 1:30, voy, me dan una clase y yo termino el año y tengo el título de inglés. Pues ya sé yo inglés, ¿no? O el que se apunta a un equipo de fútbol o a un club de amigos. No es un hobby, no es un pasatiempo, sino que es algo muy serio. Ser cristiano repercute en tu vida. Ser cristiano está mirando a la vida eterna. Es lo más real que hay, porque estamos tratando con nuestra vida. Pues bien, pues resulta que la vida se vive, pues nos dice Jesucristo, ¿cómo tenemos que vivir nuestra vida, nuestro acontecimiento, el día a día? Pues dice, que todo lo que hagas, todo lo que estés haciendo, que vaya enfocado, o sea, que vaya dirigido, ¿a qué? A Dios, al reino de Dios, a buscar a Dios en todo lo que hagas. Hacer la voluntad de Dios en todo lo que hagas. Y todo lo demás, que dice que todo lo demás que debería preocuparnos, que ya Dios se encargará. Tú ocúpate de lo importante, ¿no? Como dice el refrán, primero la obligación y después la devoción, que se ha entendido al contrario. La devoción no es el ir a misa, como el que va a una clase de inglés. Bueno, yo voy a misa de 12 a 12:30 porque yo soy cristiano, como el que es budista o el que... No. Si yo soy cristiano es porque he tenido un encuentro con Dios y eso para mí es lo más importante que hay en mi vida. Por eso, cuando debería ser así, que toda mi vida esté enfocada a hacer la voluntad de Dios y Dios se encargará de darme el resto, resulta que muchas veces lo vivimos al contrario. ¿Cómo lo vivimos? Primero, satisfacer las cosas que a mí me interesan, hacer lo que yo quiera. Que mi vida esté medio resuelta. Yo, mi trabajo, mis estudios, mi familia, mis amigos, mis relaciones con los demás. Y ya después, si acaso, si hay tiempo, hombre, no está mal, ¿no? Las cosas de Dios tampoco está mal, ¿no? Hay otras cosas peores, ¿ya? Pues ya, si hay tiempo, pues bueno, pues ya se ocupa uno de la vida espiritual, ¿no? De las cosas de Dios. Y Jesucristo le dice, Marta, Marta, que estás afanada por tantas cosas. Por tantas cosas. ¿Y cuáles son las causas de estos afanes nuestros? De querer llevarlo todo por delante. De estar que parece que no podemos descansar ni un segundo. ¿Por qué? Parece que tenemos que hacer más cosas de las que podemos hacer. Cosas superiores a nuestra fuerza muchas veces. Y está todo el día porque parece que el tiempo se nos va. Parece que el tiempo se nos va. Y tenemos que aprovechar tiempo. Y ni un segundo paramos. Porque ¿en qué buscamos en hacer las cosas? Porque muchas veces buscamos las cosas por amor propio, es decir, por estar nosotros satisfechos con nosotros mismos. De que nosotros realmente decir que tenemos una valía. Fijaos las cosas que yo hago. Pero indirectamente hay otra cosa detrás, que es la vanidad. O sea, buscando la estima, buscando la alabanza de los demás, la aprobación, el quedar bien. Muchas veces andamos con eso, andamos con el miedo a no quedar bien con los demás, a que otro pueda pensar malamente de nosotros, a que, un vergüenza, hombre, de que van a pensar los demás si yo no hago, si yo no llego, si yo he dicho, si yo... Siempre andamos turbados y preocupados por muchas cosas, dándole vuelta a todo,
pero lo voy a hacer, no lo voy a hacer, porque es que si lo hago, si voy a tal sitio, ahora el otro va a pensar que si yo le voy a decir, pero aquel le... Y nos hacemos nosotros mismos una bola, que es que no somos libres, no actuamos con libertad. No tenemos libertad para hablar, libertad para poner al otro en la verdad, libertad para decir que no en determinados momentos que no nos interesan. ¿Y cuál es el peligro de estar tan afanado, de estar tan preocupado por tantas cosas, no? Y no voy a llegar a fin de mes, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el peligro? Que de tanto empeño, de tanto afán, de tanto preocuparnos, nos olvidamos de una cosa muy importante. Marta se había olvidado de una cosa muy importante que estaba sucediendo delante de sus ojos. Y es que Jesús estaba allí. Jesús había ido a su casa a enseñar, a predicar el reino de Dios. Y estaba allí hablando. Y ella con sus cosas. Ay, que no voy a llegar a tiempo, que no sé qué. Se había olvidado. Y eso es un peligro muy grande. Porque cuando nos olvidamos de Dios, cuando nos olvidamos de lo que Dios quiere con nosotros, al final nos estamos olvidando de nosotros mismos, de quiénes somos. Y ya, todo este trabajo no sirve para nada. Todo este afán y esta preocupación no sirve para nada. Ya no podemos sacarle provecho, ya no hay fruto de este trabajo. Porque en nuestra forma de actuar ya hay un desorden. Ya no está este orden de buscar primero la voluntad de Dios por encima de todo. Y eso ya ordena nuestra vida. Ya se ha perdido el orden. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que estaba mal? ¿Está mal limpiar la casa? ¿Que va a estar mal? ¿Está mal estudiar? ¿Está mal trabajar? ¿Está mal salir? No se trata de eso en absoluto. Pero si únicamente nos dedicamos a esas obligaciones, entre comillas, que tenemos, ¿qué pasa entonces ahora con la oración? Con el encuentro personal con Dios, con nuestra vida del Espíritu. ¿Qué pasa con eso? ¿De qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Es que resulta que hay algo más importante. Tenemos nuestra vida enfocada a estas 4 paredes, a esta vida, a estos pocos años, y resulta que es que no sabemos que tenemos una vida eterna, que hay algo más de nuestra rutina diaria. Tenemos que salir de ahí. Y dice Jesús, María ha escogido la mejor parte que no le será quitada. Es decir, en medio de tanto tumulto, de tanto ruido como hay en el mundo, como tenemos en nuestra vida, solo esa intimidad con Dios, ese saludo, ese encuentro con este Dios que viene a buscarte, con Jesús, a decirte que lo ama, que te ama, si lo dejas pasar a tu casa realmente y te pones allí como María, a sus pies, a escucharlo, pues este Jesús resulta que tantas preocupaciones que tenemos, Jesús puede traer la paz a tu corazón. Jesús puede traer la paz, que no es lo que busca, una paz sincera, una paz que no es simplemente la ausencia de guerra, la ausencia de conflicto o de sufrimiento. No tiene nada que ver con eso. Esta paz es la seguridad de que Dios me ama. Porque esta unión con Dios, esta intimidad con Dios que podemos tener, resulta que nos llena de un espíritu, nos llena del Espíritu Santo para poder realmente vivir así lo que nos dijo Jesucristo. Vivir la voluntad de Dios, sin esfuerzo y sin ataduras a las cosas del mundo. Y sin estas preocupaciones por el mañana, por qué me pasará, qué comeré, con qué me vestiré. A vivir con libertad, con la libertad de los hijos de Dios, a saber decir que no cuando se me presenten los peligros, para poder elegir, decía el Papa Francisco hace poco. No tengáis miedo de tomar decisiones trascendentales. ¿Por qué parece que la gente tiene alergia al compromiso, a tomar decisiones fuertes en su vida? ¿Por qué? Porque tienen miedo al que pasará. Porque ¿quién te asegura a ti de que las cosas van a ir como tú piensas? No hay seguridad, ni seguridad económica, ni seguridad en la familia, ni en la salud, ni en nada. Porque si quitamos a Dios de en medio, ¿quién nos va a dar la seguridad de nada? ¿Por qué vamos a arriesgarnos? ¿Por qué vamos a apostar? Pero si Dios te da el Espíritu Santo, ya tienes esta seguridad dentro. Ya tienes la felicidad, tienes la vida eterna dentro. Con lo cual realmente puedes apostar por Dios. Tú puedes apostar. Y te puedes casar aunque la gente te diga que no. Y te puedes abrir a la vida aunque la gente piensa que esa es una locura. Y puedes, etcétera, etcétera, decir que sí a lo que te construye y decir que no a lo que te destruye. Porque ya no eres tú. Ya no eres tú que estás preocupado por tantas cosas. No, ya no. Ya por encima de todo has buscado hacer la voluntad de Dios. Y es Dios mismo el que actúa a través de ti. Por eso
podemos realmente tomar los medios necesarios para no perder aquello que es lo único necesario, aquello que más nos conviene, que es estar con Dios. ¿Qué es estar con Dios? Fijaos lo que decía San Pablo, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, todo me está permitido, en principio, pero claro, yo no me voy a dejar dominar por nada. Y esta es la nueva moral que nos trae el Evangelio, que ya no simplemente se trata de escribir en un papel una serie de normas y de preceptos y de obligaciones que hay que hacer y de prohibiciones que no hay que hacer, sino va más allá. Esto me está permitido, esto me está prohibido. No, sino tú realmente, que Dios te envíe su Espíritu Santo y entre los acontecimientos naturales de la vida, ante las decisiones de cada día, de qué es lo que tengo que hacer, pues Dios te va a dar discernimiento para realmente discernir qué te favorece y qué te perjudica en tu vida interior, en el crecimiento de este hombre nuevo que ha nacido por Cristo. Por eso, ¿alguna vez has tratado de hacer las cosas perfectamente y resulta que se puso todo difícil, que salieron un desastre, que se te hace toda una carga? ¿No lo has experimentado? ¿Que no puedes, que no tienes tiempo? ¿Qué solución hay? Vamos a hacer una breve pausa, un corte, y a continuación volvemos con este programa de La salvación está en la historia. Hasta ahora mismo. Padre ¿Qué es la paz? El mundo nos ofrece de su paz. Unas vacaciones en la playa, una buena casa, un coche y mucho dinero con el cual podamos comprar todo lo que deseemos. Pero sin embargo, la paz no se puede comprar. ¿Qué es la paz? ¿Cómo podemos tener paz en medio de una tormenta? ¿Alguna vez has sentido esa batalla dentro de ti? ¿La buscas en el pasado? ¿La buscas en la naturaleza? ¿Dónde está la paz? Pero no la encuentras. Deja todos tus problemas ante mí, y yo te daré la libertad. Dame todas tus tristezas, y yo las cambiaré por alegrías. Dame tus miedos, y yo te daré la paz. Pon en mí tu corazón y dime por siempre: Jesús, yo confío en ti. Pues ya estamos aquí de nuevo, después de esta breve pausa, un corte rapidito, y volvemos en este segundo bloque del programa, creo que era ya 36, de La salvación está en la historia, que estamos dedicando a la figura y el pasaje de Lázaro. Pero antes estábamos hablando, un breve apunte, sobre las dos hermanas de Lázaro, Marta y María, que estamos viendo que esta Marta eres tú y soy yo. Porque tantas y tantas veces nos preocupamos de 20.000 cosas, que no es que sean malas, pero muchas veces nos distraen de lo verdaderamente esencial, que es el encuentro con Dios, el encuentro personal. Y por eso estaba hablando antes de pausa, que si realmente tú has experimentado esto, de afanarte por las cosas y ves que aunque tú le pongas empeño, aunque tú quieras, nada sale bien, que todo se te hace una carga, que no puedes, que resulta que al final se te pasa el día corriendo de un lado para otro y no tienes tiempo de nada te cunde, y por más que empeño que le pones, no puedes, a lo mejor dices, es que no tengo paciencia. Te falta la paciencia, pero ¿no sabes que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo? La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a poder entonces llevar la alegría a los demás si no te dejas que primero alguien te la dé a ti? Tú no puedes dar nada de lo que no tienes. Para poder llevar la alegría, y lo mismo que hablo de alegría, puedo hablar de amor, de esperanza,
de consuelo a los demás, de perdón, para poder realmente vivir así, vivir en la verdad, ¿cómo vamos a poder nosotros llevarlo si primero no lo hemos recibido de Dios? Por eso, si Dios viene a tu vida como vino a casa de Marta y María, si Dios viene llamando, búscalo primero, busca primero el reino de Dios, que ya todo lo demás se ocupará Él, se te dará por añadidura. No olvides lo más importante, no olvides lo único necesario. Al fin y al cabo, ¿qué es? No te hagas esclavo de las cosas, que Cristo ha resucitado para que tú puedas realmente ser Señor sobre las cosas, que nada te domine, sino que puedas vivir realmente en esta libertad de los hijos de Dios. Volvamos entonces a Lázaro. Le habíamos dicho, si os acordáis al principio del programa, que Lázaro estaba muy enfermo y entonces Marta y María enviaron unos mensajeros para que le dijeran a Jesús, dice, mira, Señor, el que amas está enfermo. El que ama a Lázaro, tu amigo al que amas, está enfermo. Fijaos qué forma, eso es una oración. Eso que estaban haciendo era una oración, estaban rezándole a Jesús. Una forma muy sincera, ¿por qué? Porque la oración, ¿qué es? Al fin y al cabo, es ese trato en lo más profundo del alma entre tú y Dios. No algo filosófico, no algo abstracto, ¿no? Algo racional, no. Es algo real, algo palpable, es un encuentro personal. Pero es más que una conversación con un amigo, es más que eso. Es más bien como con un padre, con el Padre de todos nosotros, el que te ha creado. Es una conversación con alguien que tú sabes que te quiere, que tú sabes que nos quiere con toda el alma, que te quiere con toda el alma, con que cada palabra mínima que tú les digas, pues resulta que Él va a estar solícito para ayudarte, porque lo está deseando, porque te ama. Esa es la oración, ponerte en contacto con Él. Pues fijaos la oración que dice, Señor, el que amas está enfermo. Que también nosotros podemos recurrir a esa oración al Señor. Señor, nosotros, yo, a mí, que tú me amas. Señor, el que amas está triste, está enfermo, estoy desconsolado. Estoy tentado también por el demonio, tentado por la ira, tentado por la impaciencia, por la soberbia, por el imponer mi voluntad. Señor, tú que me has hecho para la felicidad, pues resulta que ahora estoy en medio de una noche oscura y no veo salida por ningún lado. Señor, que estoy en peligro de muerte. Igual que se dice el que ama, podemos poner otras palabras. Señor, el que has creado a tu imagen y semejanza, resulta que el pecado ha desfigurado esta imagen de Dios en mí. Señor, a mí que me has salvado con tu sangre, con tu muerte y resurrección me has salvado. Señor, que es que resulta que estoy manchado de pecado. Señor, a mí que me has hecho hijo tuyo, pues resulta que estoy rodeado de enemigos que quieren destruirme, que quieren matarme. Este modo de rezar es como el que utilizó la Virgen en las bodas de Canaán. Mira, que no tienen vino, Si Jesús no les importara, pues ¿qué más da? Pero resulta que sí le importa. Y nada más saber que al que ama le pasa algo, pues va corriendo. Es como si a un padre le dicen, mira, que tu hijo se ha caído, donde el padre se vuelve loco buscando al niño. ¿Y qué ha pasado? Pues bien, solo con esta frase se afirma la confianza que Marta y María tenían en Jesucristo. ¿Es así realmente? ¿Es así con nosotros? ¿Tú tienes esa confianza de que a ti Dios te ama? ¿De que Dios te ama así? De que nada más que sepa que tú estás enfermo y que quieres buscarlo, Él se va a presentar en tu puerta. ¿Tú tienes esta fe, esta esperanza? Por eso podemos decir, una cosa te ruego, eso te pido nada más, no dudar de tu amor, porque ahí está la clave, en la fe está la clave, en la fe, no en lo que nosotros podamos hacer si somos unos pobrecitos, pero hay una certeza por encima de eso, por encima de todo pecado, por encima de todo sufrimiento. Resulta que Dios nos ama, que Dios está con nosotros. Pues bien, en cuanto se entera qué hace Jesús, dice que sale corriendo. Dice que quiere ir a Betania a visitar a Lázaro y a las hermanas. Y los discípulos que dicen, mira Señor, que es que la última vez que estuvimos allí,
que estuvieron a punto de apedrearnos. Ahora vamos a volver. Ya aparece una palabra que es el miedo. Aparece el miedo. ¿El miedo al qué? El miedo al sufrimiento. El miedo a la persecución. El miedo al qué dirán. El miedo. Dios no creó el miedo. El miedo aparece cuando no tenemos a Dios delante. Y ante el hacer la voluntad de Dios, ante el hacer lo que Dios quiere, lo que Dios tiene proyectado para nuestra vida, pues también tendremos voces como estos discípulos que le hablaban a Jesús. Unas voces que van a intentar apartarnos del camino de la cruz, apartarnos de hacer la voluntad de Dios. Muchas veces, ¿quién será? Pues podrá ser un amigo, podrá ser un familiar, podrá ser quien te diga, anda ya, anda ya. ¿Tú vas a hacer esto? ¿Tú vas a dejar realmente? ¿Tú no sabes que hacer la voluntad de Dios vas a sufrir? ¿En serio? ¿Que vas a perdonar? ¿De verdad? ¿Que vas a aceptar las injusticias que te han hecho? ¡Anda ya! El que la hace la paga. Ese tiene que saber quién eres tú. Esas son las tentaciones que se presentan todos los días, de poner el puño en la mesa, o de huir ante el sufrimiento. Pero la cuestión no es buscar el sufrimiento, la cuestión no es ser unos masoquistas, no. La cuestión está en tú hacer la voluntad de Dios, en que sabes, como lo respondió Jesús, que el que camina, dice Jesús, cuando le respondieron esto los discípulos, dice Jesús, dice que el que camina en el día no tiene nada que temer, porque la luz les guía sus pasos, ya no van a tropezar. Si nosotros estamos en Cristo, si estamos realmente viviendo esta voluntad de Dios, decíamos al principio que la palabra de Dios ilumina nuestra vida. En este contacto con Jesucristo nos ilumina nuestros pasos, sabemos por dónde tenemos que tirar. Desaparece el miedo, desaparece la confusión. Podemos tener la seguridad de estar haciendo lo correcto. ¿Es poco esto quizás? La seguridad de estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Quién no daría todo lo que tuviera por eso? Por tener la certeza de que está haciendo las cosas bien, de que no se está equivocando. ¿Tú sabes cuándo no te equivocas? Cuando haces la voluntad de Dios. Oye, ¿yo cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Tú le has hablado con Él? ¿Tú le has preguntado? ¿Tú has rezado? ¿Tú has mirado? Porque búscalo. El que busca a Dios lo encuentra, dice la Escritura. Y fijaos lo que dice Santo Tomás en este momento. Dice, vamos, acompañémosle, vamos a morir por Él si hace falta. Ya como animando a sus compañeros, uno de los 12, Santo Tomás. Que curiosamente, este de Tomás fue el mismo que después de la resurrección dice que no estaba allí. Y os acordáis, ¿no? El incrédulo. Yo no me creo, hasta que no meta yo los dedos en las llagas y la mano en el costado, no me lo creeré. Fijaos cómo ha cambiado. Y era el mismo discípulo que había visto tantos milagros. Un día dice, vamos allí a morir con Él, y al día siguiente, si no lo veo, no lo creo. Estos somos nosotros. Y este era apóstol, este es santo. Este es el que Dios eligió. Porque estos somos nosotros. Y Dios lo sabe. Y Dios te ha elegido. No, tú no has elegido ser cristiano. Jesucristo nos dice, no me habéis elegido vosotros a mí, sino yo a vosotros. Y al igual que Jesús nos despreció a Tomás cuando dudó, tampoco nos desprecia a nosotros. Tiene paciencia contigo y conmigo. Nunca podemos estar seguros de nosotros mismos, ¿no? Yo ya estoy... No, porque a la primera ocasión podemos fallarlo, podemos caer. Nosotros solamente nos gloriamos en Jesucristo. Ese es el que nos falla. El que si somos infieles, Él permanece fiel. Él es el que nunca nos va a fallar. Y ahí es donde podemos tener realmente la seguridad, tener la certeza puesta. Pues bien, Jesús se presenta allí en Betania y claro, dice que Lázaro llevaba ya 4 días muerto. Y Jesús, que amaba a Marta, que amaba a María, que amaba a Lázaro, los amaba realmente. No eran palabras solamente, pero aunque lo amaba, Lázaro había muerto. Aunque lo amaba, las 2 hermanas estaban llorando. Era un sufrimiento. Y habían tenido que pasar por ese sufrimiento, y Jesucristo lo sabía. Pero ese sufrimiento no iba a durar para siempre, sino que Jesús le había dicho a sus discípulos, esta enfermedad no es de muerte, es para que se vea la gloria de Dios. Porque al final, con la muerte de Lázaro y al final su resurrección, iba a afianzar la fe, iba a hacerla más fuerte, iba a crecer la fe de los discípulos, la fe de Marta, María y Lázaro, y la alegría en esta casa, la experiencia de que Dios tiene poder.
Por eso estas tres cosas son inseparables, es un todo. ¿El qué? El amor de Jesús, la cruz de cada día y la alegría al final. Si tenemos esto presente, pues podremos realmente vivir lo que es la esperanza cristiana, el esperar en Dios. Porque muchas veces la causa de nuestra tristeza y de nuestro abatimiento y de perder la esperanza es la falta de paciencia, es el no tener paciencia. Porque solo nos fijamos en el ahora mismo, en que yo ahora mismo lo estoy pasando mal, en que ahora mismo no tengo trabajo, en que ahora mismo no tengo dinero, en que lo estoy pasando muy mal, en que tengo esta enfermedad, en el ahora. Pero no sabemos, si tenemos en cuenta realmente que Dios nos ama y que al final siempre va a prevalecer el bien, podremos realmente vivir esta esperanza cristiana, de esperar el término, de esperar el final. Pues bien, esta unión con Dios realmente, este estar unido tu alma a Dios, nos hace vivir o leer, mejor dicho, los acontecimientos de nuestra vida desde otra perspectiva, desde la perspectiva del cielo, desde la certeza del amor de Dios, que Dios nos tiene a cada hombre, de saber que Dios tiene un destino, de que Dios tiene un plan, un camino de salvación para nosotros. Y aunque a veces este camino parezca que está oculto, parece que no lo vemos, por eso confía en Dios, aun cuando parece que no está, aunque parece que se ha ido, que no nos concede lo que le pedimos, ¿no? Si hubieras estado aquí no hubiera muerto. Bueno, espera, ten confianza, no dudes del amor de Dios, aunque parezca que no responde, que al final Dios va a sacar bien. Abandónate a su amor. Espera con paciencia. ¿El qué? El tiempo de Dios. Que Dios tiene un tiempo. Hay un tiempo para cada cosa. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Dios es el dueño del tiempo. Dios es el dueño de la historia. Tu historia no es una casualidad, no es un cúmulo de situaciones, de acontecimientos sin sentido, sino que realmente es palabra de Dios. Todo lo que ocurre tiene un sentido. Todo. Hasta la enfermedad, hasta esta falta de trabajo, hasta cada pequeña injusticia. Todas las cosas, Dios habla, Dios responde. Espera con paciencia el tiempo de Dios, el tiempo de la consolación, que al final Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, de todos nosotros. Fijaos lo que ha pasado. Este Lázaro somos nosotros. Hasta ahora ha sido como el preámbulo de demostrarnos que la muerte. Lázaro está muerto. Lleva ya 4 días muerto. Jesús se presenta allí. Lázaro lleva 4 días muerto. Y este Lázaro somos nosotros, somos tú y yo, que experimentamos cada día en nuestra vida la muerte. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo puede ser que nosotros sí estamos vivos, hacemos las cosas, pero puede ser que haciendo estas cosas estemos muertos por dentro? ¿Realmente no vivamos? Pues sí, es posible y sucede todos los días. ¿Cómo es esto? Pues vamos a hacer una breve pausa, un corte, y a continuación volvemos para hablar realmente de cómo actúa esta muerte en nosotros y es más, cómo Dios puede resucitarnos, puede sacar la vida de esta muerte. Os espero, hasta ahora mismo. No sirve. No tengo otro. Muy grande, molto grande. No sirve. Pues es el único que tenía. Ya no tengo más. Era el único que tenía. Bueno, Japo, no te preocupes. Voy a hacer uno de papel, de carta. Ah, Vamos bueno. a ver. Vamos a ver si tiene la oreja bien. Toma. Ah, vaya. La brocca è piena di latte. Adesso riempiamo la testa di latte. Espera, un momento. Ecco. Tienes que cerrar la boca porque no se te empieza a salir por la boca.
Va, voy a echarle tú. Vete tragando. Piu, piu, piu. Tío. ¿Pero cuánta? Hasta que se le salga. Que se está saliendo, abuelo. Toma. ¡Hop! Ahora tiene la cabeza llena de leche. Y es un poco peligroso porque si se seca, se convierte en queso. Entonces ahora ya es muy difícil sacarlo. Bien, las notas, ¿no? Sí. Bien, vamos a quitar. Anotando. Bien. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora vamos a sacar la leche por la otra orequia. Ah, es verdad. Bien. Muy bien. Pero se va a manchar todo. Pues sí, es verdad. Hay rayones. Pues voy a usar el inguti. Ah, bien, gracias. Nada. Un momento. Bien. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora... Bueno, ¿preparado? ¿Estás preparado? Bueno, ya ¿listos? sabes, Ya. Va, ¿eh? Ya. Vamos. Pues estamos aquí ya después de esta breve pausa. En La salvación está en la historia, en el programa que estamos dedicando a Lázaro. Hemos hablado ya de Marta y María y todo lo que tiene que ver con nosotros, pero ahora vamos a hablar de la resurrección en sí de Lázaro. Hemos dicho que Lázaro estaba muerto. Pero Lázaro, vale, murió, resucitó, Jesucristo lo resucitó, ¿y después qué? Después volvió a morir otra vez. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Resulta que tiene mucho que ver, porque este Lázaro eres tú y soy yo. Su muerte es la muerte a la que tú y yo nos estamos viendo todos los días. Que todos los días experimentamos dentro de nosotros la muerte. Experimentamos lo que es la muerte, lo que es el sinsentido, la tristeza, el sufrimiento. Experimentamos el infierno. Podemos experimentar todos los días lo que es el infierno. No es un dogma, no es algo que dice la Iglesia, sino que realmente lo puedes experimentar y vivir. ¿Por qué? Porque en esta imagen de Lázaro muerto es un reflejo de lo que la muerte y el pecado hacen en ti y en mí todos los días. ¿Qué es lo que causan en nosotros? Primero, dice que Lázaro está sepultado. Está solo allí, metido en la cueva. Solo, la soledad. El pecado nos aísla. El pecado nos hace volvernos hacia nosotros mismos. A meternos, estar solos en un abismo de soledad y de oscuridad terrible. Realmente el pecado nos aísla. Ya no tenemos a nadie que nos ayude, que nos pueda tender una mano, sino al contrario, ya existe un abismo que no podemos pasar, que nos separa del otro. Hay un abismo que ya nos separa de Dios y nos vemos solos. Experimentamos que estamos solos, no podemos. Ya estamos solos. El sepulcro donde él estaba metido estaba oscuro. Aparece la oscuridad, que es como se queda tu vida. Por eso es el lucernario que nosotros hacemos en la noche de Pascua, que se queda todo el templo a oscuras y se enciende la luz que es Cristo. Sin Jesucristo, sin Dios,
porque el pecado nos aparta de Dios. Aparece como consecuencia la muerte. Y por eso vivimos esta oscuridad, que no vemos nada. No vemos nada, porque si Dios es la luz, cuando desaparece la luz y estamos en oscuridad, somos incapaces de ver. ¿De ver qué? De ver el amor de Dios. No podemos ver las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, que resulta que tu vida es maravillosa y no lo ves. No puedes ver tampoco la necesidad de los demás, que el otro tiene una necesidad contigo de que tú le acompañes, de que tú le ames, y en el otro lo vemos más que a un enemigo. No lo vemos, somos incapaces de ver más allá de nuestro propio ombligo, de nuestro propio egoísmo. Y no hacemos más que tropezar, porque ya nuestro entendimiento está nublado. No vemos la realidad. Ya no sabemos discernir esto que decíamos antes, de qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. ¿Qué decisiones tengo que tomar en la vida? ¿Me conviene esta persona o no me conviene esta persona? ¿Me conviene casarme o no me conviene casarme? ¿Qué es lo que Dios tiene pensado para mí? El estar en pecado, el alejarnos de Dios, todas esas preguntas aparecen, porque aparece la tristeza, aparece la duda. La duda. Antes teníamos la certeza de que Dios nos amaba, de que Dios estaba con nosotros, y ahora aparece la duda. ¿Será verdad o no será verdad? ¿Será verdad todo esto que Dios me dice o no? Porque la idolatría nos ciega. El cambiar a Dios y poner a Dios en nuestra vida a otras cosas, que eso es el pecado, ponernos ya sea nuestro propio egoísmo, nosotros mismos, o poner al dinero, o poner al placer, o tantas y tantas cosas que el demonio, el mundo y la carne nos ofrece, como apetitosas a la vista, como Adán y Eva, pues la idolatría realmente nos ciega. Porque ya tampoco nos ciegan nuestros ojos ¿a qué? Al amor de Dios, a los demás, incluso a la realidad. Porque ya no vivimos en la realidad, vivimos en otra cosa. En una evasión. Vivimos en una falsedad, en un sueño. Eso no es la vida. Esta no es la vida que Dios tenía preparado para ti. Dios tenía otra cosa preparado. Algo realmente que no te puedes ni imaginar. Y sin embargo, vivimos abstraídos. Como dije antes, ¿no? Preocupados por tantas cosas, por tantos afanes, por tantas distracciones también que hay ahora, que si el móvil, que si a salir, que si entrar, que si... Y no nos damos cuenta de las maravillas que Dios puede estar haciendo en nuestra vida. ¿Qué más le pasaba a Lázaro? Dice que como cadáver estaba allí tendido, acostado, sin movimiento, sin sentido, con las manos y los pies atados, con la mortaja. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Nos paraliza, nos inmoviliza, nos ata. Ya no podemos caminar. Somos incapaces de salir de nosotros mismos para salir al encuentro del Padre que está esperando al Hijo pródigo que volvamos a Él, como hablaremos la semana que viene. No podemos caminar al encuentro del otro, de que el otro ya no es tu enemigo, de que el otro es tu hermano, que vais juntos en el camino del cielo. Eso ya no lo vemos. Somos incapaces, estamos paralizados por el miedo, por la angustia. La angustia que hablamos antes, ¿no? ¿De qué pasará? ¿De qué tengo que hacer? Todo eso aparece. Y dice que una piedra sellaba el sepulcro, había una piedra gigantesca. Eso es lo que tenemos también nosotros muchas veces, una piedra que nos oprime el corazón y el alma, que nos impide levantarnos y salir corriendo, salir de esta situación. No nos deja respirar, no nos deja ver el cielo, nos han tapado el cielo. Nos han dicho que la vida eterna no existe, que vale, que muy bien, vive como puedas porque no hay otra cosa, no hay otra forma de vivir. Pues es mentira. No sé quién te lo ha dicho, pero es mentira. Hay otra forma de vivir. Y el drama está en que nosotros mismos no podemos quitar esta piedra, no podemos desatar los pies y las manos. No podemos revivir una vez que estamos muertos. Aunque queramos, no podemos salir de esta muerte. Pues bien, aquí está la buena noticia, aquí está el Evangelio, que si te lo crees puede hacer que tu vida cambie. En que Jesús llega y lo ama a Lázaro. Ama a Lázaro, a pesar que, fijaos, dice, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Marta lo sabía, dice. Y claro, eso nos pasa muchas veces a nosotros también. Si Jesucristo hubiera estado con nosotros, a lo mejor no hubiéramos entrado en esta muerte, o en esta vorágine de pecado, o en tantas y tantas cosas. Empezamos al principio tonteando con el pecado, ¿no? Una enfermedad, pero que no es tan grave, que parece que no es peligroso, pero nada, parece que no pasa nada, pero al final, ¿qué le pasó a Lázaro? Muerto. 4 días muerto, ya olía. Nos lleva a la tumba.
Si al final la consecuencia del pecado es la muerte. El que no está con Dios está contra Dios. Es que no hay otra. No hay otra. Pues bien, aunque Jesús lo sabía, aunque Jesús sabe cómo eres tú y cómo soy yo, que lo negamos, que no nos lo creemos, pues llega delante de su amigo, lo ama verdaderamente, como te ama a ti y me ama a mí, y llora. Y llora. Fijaos que ha desafiado la muerte, porque la gente lo querían ya apedrear, porque la gente no lo soportaba a Jesús, sin embargo va allí a ver a Lázaro porque lo amaba. Y también llora delante de ti, delante de mí, a ver lo que ha hecho el pecado en nosotros, que estábamos llamados a la libertad, a ser hijos de Dios. Y fijaos la caricatura que se ha quedado en nosotros. Pues bien, Jesucristo va a cumplir lo que dijo por el profeta, la profecía. Yo mismo abriré vuestro sepulcro y os haré salir de vuestro sepulcro. Yo os rescataré del lugar de los muertos. Yo te voy a llenar del espíritu de la vida. Yo te voy a sacar de la muerte. Pero eso no solo pasó hace 2000 años con Lázaro, sino que pasa hoy. Si tú realmente vives ahora mismo en esta tristeza, en esta angustia, en este sinsentido, que a lo mejor ni lo sabes, pero tú crees que tu vida puede dar algo más de sí, que no te quieres conformar con lo que tienes, pues yo te anuncio una gran alegría, una buena noticia, que es que Dios te quiere, que es que este Dios es la resurrección y la vida, le dice Jesús a Marta. Dice, ¿tú te lo crees? Que el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?, le preguntó Jesús a Marta. Y hoy te lo pregunto a ti. ¿Tú te lo crees? ¿Realmente te crees esto? Porque si te lo crees, vas a experimentar algo fantástico. Hoy, pregúntatelo en tu vida, sinceramente. A pesar de todo, ¿tú te lo crees? A pesar de tus dudas, de las oscuridades, me da igual. ¿Tú te lo crees? Créetelo. Créetelo que este Jesucristo que ha muerto, que ha dado la vida por ti, es cierto, que está vivo, que está resucitado. Pues bien, dice Marta, sí, yo creo que resucitará el último día. Pues bien, el último día es hoy. Hoy es el día. El último día es el día del encuentro con el Señor, porque hoy va a ser el último día de tu vida anterior, de tu vida pasada. A partir de hoy vas a empezar a vivir una vida nueva. Te lo digo ya. ¿Por qué? Porque la fe, este salto de fe, que estamos metidos en un pozo, nosotros por nuestras fuerzas no podemos salir. Por nuestras fuerzas no podemos salir del pozo. Sin embargo, Jesucristo nos ha tendido una cuerda. Si está en tu mano, agarrarte a esta cuerda. Eso es la fe. Agarrarte a esta palabra que yo te digo. ¿Tú te crees que Dios tiene poder para sacarte de ahí? Porque si te lo crees, vas a experimentarlo. Dios pide el Espíritu Santo, que se te va a dar. Y gratuitamente, gratis, vas a escuchar esta voz de Jesús que dice, Lázaro, sal fuera. ¿Qué va a decir? Javier, Mario, Isabel, sal fuera, sal de donde estés, sal de ahí, me da igual lo profundo que sea la tumba, pero yo te digo, resucita. Eso es lo que te dice Jesucristo. ¿Tú te lo crees? Él te va a enviar su Espíritu Santo y entonces podrás decir, y saldrás fuera y experimentarás, porque ¿sabéis lo que te da la fe? ¿Qué es lo que te da la fe? Decías, cuando te bautizaste, el cura le preguntó a tus padres y padrinos, ¿cómo se va a llamar? Fulanito. ¿Y qué le pedís a la Iglesia de Dios? Dice, la fe. ¿Y qué te da la fe? Preguntó. La vida eterna. La fe nos abre la posibilidad de vivir esta vida eterna, no ya cuando nos muramos, no en el día de mañana, sino hoy, ahora mismo, tener dentro de nosotros vida eterna. Dice, si lo crees, que yo soy la resurrección y la vida, le dijo a Marta, si lo crees, pues tu hermano, aunque muera, vivirá, aunque estés muerto por el pecado, vivirá. Y si vive, pues vas a poder no morir. Que vengan los acontecimientos de muerte de todos los días, de las cosas que no entiendas, la enfermedad, el sufrimiento, la vejez, la muerte, y no te destruya, porque tienes dentro vida eterna. Uy, ¿esto cómo se hace? Pero es posible. ¿O son cuentos? ¿O son pamplinas? No son pamplinas, no son cuentos. Esto es el cristianismo. Esto es la buena noticia. Que si te lo crees puedes experimentarlo. Y realmente, teniendo dentro el Espíritu Santo, pues puedes experimentar esta vida eterna. Y puedes experimentar lo contrario de lo que hacía el pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque ya se acabó la soledad. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios dentro, se acabó la soledad. Porque Dios te ha prometido que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Siempre va a cuidar de nosotros. Siempre. Se acabó la oscuridad. Ya pasó la noche. Ya llegó el día. Porque este Jesucristo es el sol que ha iluminado a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, que éramos nosotros. Se acabó el luto, el llanto, la tristeza. Eso forma parte del pasado. Podemos vivir una vida nueva. Podemos resucitar en Cristo.
y empezar a buscar las cosas de arriba. ¿Por qué podemos hacer esto de buscar primero el reino de Dios? ¿Por qué? ¿Porque somos muy buenos? No nos estamos predicando a nosotros mismos. La noticia que Dios nos ha dado no es que hay que ser bueno. La noticia es que Dios te da a ti todo lo que te hace falta. Es que Dios te da este Espíritu Santo y ya Él puede hacer que tú lo busques a Él primero. Y ya Él va a hacer todo el resto por ti. Ya no tienes por qué tropezar ante los acontecimientos. Ya no tienes que vivir en la noche, sino como en pleno día. Como Lázaro estaba extendido, que no podías caminar, pues espabila. Con el Espíritu Santo podemos hacer como dice San Pablo. Es hora de despertarnos del sueño. Ya podemos dejar las actividades de las tinieblas. Y podemos dejar de vivir en la noche y empezar a vivir el día de los hijos de Dios, haciendo las obras de la luz. Ya no estamos paralizados por el miedo, porque Jesucristo ha vencido la muerte. Y el Espíritu Santo nos empuja a salir de la tumba, a salir de nosotros mismos y a convertirnos todos los días. Porque todos los días se empieza de nuevo. Todos los días necesitamos escuchar esta palabra de que Dios está por nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta palabra, este Espíritu Santo dentro que nos empuja todos los días a salir al encuentro del otro que lo está pasando mal, de darle una palabra de consuelo, de ánimo, de alegría. ¿Por qué? Porque esta alegría está dentro de nosotros. No la tenemos que buscar. Brota dentro de nosotros como un manantial, como un surtidor, como decía esa palabra del Evangelio. Si tenemos el Espíritu Santo dentro, pues realmente podrás perdonar al otro, no tener en cuenta el mal. Cuando alguien venga con una injusticia, no contestarle. Eso es posible hacerlo, y además sin esfuerzo. Y nos empuja todos los días, como he dicho, a reconciliarnos con Dios. Todos los días, porque esto es empezar de nuevo. Fijaos Santo Tomás, todos los días. Porque Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acéptalo. Acepta esta buena noticia. Acepta que Dios ha muerto por ti, por tus pecados. Acepta estas bofetadas que Dios en la pasión, que recibió en la pasión, estas bofetadas, esta lanzada de espinas. ¿Para qué? Para restaurar la imagen y semejanza que habíamos perdido por el pecado. Teníamos una imagen de Dios y esta imagen estaba deformada por el pecado, por creernos esta mentira del demonio, de que Dios no nos amaba. Habíamos desfigurado esta imagen de Dios que es el amor. Pues resulta que Dios ha aceptado ser matado por nuestros pecados para restaurarnos, para darnos una vida nueva. Pues bien, ya lo que tú no podías hacer, porque esta losa te aprisionaba el corazón, Jesucristo dice, aparta la losa, desata las manos, desata los pies, quita la mortaja, quitas esas vestiduras de muerte y vístete con un nuevo traje, con el traje de la vida eterna. Acéptalo, acepta la vida. Que todo esto es gratis, no tienes que hacerlo tú. Y si tú lo aceptas y vives, y experimenta que esto es realmente sin moralismo, sin exigencia, que es por pura gracia de Dios, ¿por qué vas a poder exclamar? ¿Qué vas a poder exclamar? Lo mismo que ha exclamado la Iglesia a lo largo de los 21 siglos que llevamos, hasta que Dios quiera. Que Cristo ha resucitado, aleluya, porque su resurrección es mi resurrección. Ayer, hoy y siempre. Cristo está vivo. Y con eso, y eso es lo que quería yo deciros en esta tarde. Que realmente podáis experimentar esto en vuestra vida, que no hay mayor alegría en el mundo. Por eso yo os invito a que el próximo programa estéis con nosotros de nuevo, en La Salvación está la historia. Hasta la próxima semana. In this upper room, we have come to share a feast. Si le ha gustado este programa, puede pedir una copia en DVD al 954 91 92 30 y se la haremos llegar a su domicilio. María Visión España es un canal de televisión católico que se sustenta con la generosidad de los telespectadores. Necesitamos de tu ayuda para que María Visión
sea una realidad y llegue a todos los hogares de España. Colabora con nosotros a través de la Fundación Estrella del Pilar. Número de cuenta 0049 4340 86 281 0012621. Y para aportaciones desde el extranjero, IBAN ES 65 0049 4340 8628 1001 2621.